Él es solo un empleado que mantuvimos por lástima todos estos años. Las palabras de Rodrigo resonaron por todo el salón como una bofetada en público. 40 invitados me miraron con esa sonrisa incómoda que la gente pone cuando presencia algo embarazoso. Mi propia hija Manuela bajó la cabeza, avergonzada. No de él. De mí. Me quedé ahí parado, con mi traje barato que había planchado 3 veces esa mañana, sosteniendo una copa de champán que costaba más que mi pensión de una semana. El micrófono amplificaba cada palabra venenosa que salía de la boca de mi yerno, y yo no podía hacer nada más que tragarme la humillación como si fuera medicina amarga. Sí, mi suegro Armando nos ayudó un poco cuando Manuela era pequeña, continuó Rodrigo, ajustándose la corbata de seda que probablemente valía más que mi carro usado. Hacía trabajitos aquí y allá, nada importante. Lo típico que hace alguien sin estudios, ¿saben? La carcajada que siguió me atravesó el pecho como un cuchillo oxidado. Lidia, mi hermana, estaba sentada en la mesa principal junto a los padres de Rodrigo. Ni siquiera me miró. Había pasado los últimos 10 minutos presumiendo sobre su nueva casa en la playa, como si hubiera olvidado completamente quién pagó la universidad de sus 2 hijos cuando su esposo los abandonó. Juan, el primo de Rodrigo, levantó su copa con una sonrisa burlona. Por Armando, el empleado más leal de la familia. Más risas. Más miradas de lástima. Más dagas invisibles clavándose en mi dignidad. El salón del restaurante se sentía más pequeño con cada segundo que pasaba. Las luces doradas que colgaban del techo parecían burlarse de mí, iluminando cada arruga de mi cara, cada hilo suelto de mi traje, cada señal visible de que yo no pertenecía a este mundo de manteles blancos y vinos de $300. Manuela finalmente levantó la vista. Por un momento, pensé que iba a defenderme, que iba a recordar todas las noches que me quedé despierto cuando tenía fiebre, todos los trabajos extra que hice para pagarle los libros, todas las veces que la llevé en mis hombros porque no teníamos dinero para el autobús. En lugar de eso, me sonrió. Esa sonrisa forzada, artificial, que había perfeccionado desde que se casó con este idiota arrogante. Papá siempre ha sido muy humilde, dijo con voz temblorosa. Como si humilde fuera una enfermedad. Rodrigo puso su brazo alrededor de ella, protector, como si yo fuera una amenaza para su felicidad perfecta. Exactamente. Y eso está bien. El mundo necesita gente así. Gente simple, que hace las cosas simples sin complicarse mucho. Me miró directamente mientras hablaba, con esos ojos fríos que había aprendido a odiar en los últimos 3 años. Sentí como el aire se volvía más espeso, como si el oxígeno mismo se hubiera vuelto tóxico. Las conversaciones de las otras mesas se habían detenido. Todo el mundo estaba escuchando. Todo el mundo estaba viendo cómo me convertían en el entretenimiento de la noche. Lourdes, la mejor amiga de Manuela desde la infancia, me miró con pena. Pena genuina, de esa que duele más que el desprecio. Porque la pena significa que realmente me veía como lo que Rodrigo decía que era, un viejo patético que había sobrevivido más de lo necesario. Bueno, hay que agradecer a las personas como Armando, continuó mi yerno, disfrutando cada segundo de su espectáculo. Sin gente dispuesta a hacer los trabajos que nadie más quiere, ¿dónde estaríamos? Otra pausa dramática. Otra oportunidad para que las carcajadas llenaran el silencio. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. 65 años de vida, y nunca me había sentido tan pequeño, tan irrelevante, tan completamente invisible, a pesar de estar parado ahí, siendo el centro de atención por todas las razones equivocadas. El mesero pasó a mi lado para recoger platos vacíos. Me susurró algo que no pude escuchar, pero por su expresión, supe que era una disculpa. Incluso un extraño podía ver la crueldad de lo que estaba pasando. Rodrigo levantó su copa una vez más. Por mi bella prometida Manuela, y por todos los que nos han ayudado a llegar hasta aquí, cada uno en su lugar, cumpliendo su papel. Sus ojos se encontraron con los míos al decir esas últimas palabras. Cada uno en su lugar. Mi lugar, aparentemente, era el de un fantasma que seguía respirando. Teodora, la tía de Rodrigo, una mujer de 70 años con más joyas que buen gusto, se acercó a nuestra mesa tambaleándose ligeramente por el vino. Rodrigo, querido, cuéntanos más sobre tu nuevo proyecto inmobiliario. Debe ser fascinante construir esos edificios tan altos. Su voz rasposa cortaba el aire como una sierra eléctrica. Bueno, Teodora, es un trabajo complejo, para gente preparada, respondió Rodrigo, inflando el pecho como un pavo real. No cualquiera puede manejar inversiones de $50 millones. Requiere estudios,
conexiones, visión empresarial. Cada palabra era una estocada dirigida hacia mí. La mesa estalló en murmullos de admiración. 50 millones. La cifra flotaba en el aire como humo tóxico, recordándome cada día que había comido frijoles para ahorrar $20. Es increíble cómo algunos nacen con talento para los negocios, agregó Lidia, mirándome de reojo. Y otros, bueno, otros hacen lo que pueden con lo que tienen. Su sonrisa era tan afilada que podría haber cortado cristal. Roberto, el padre de Rodrigo, un hombre calvo con traje de $5,000, asintió gravemente. La diferencia está en la educación, en la preparación. Por eso insistimos tanto en que Rodrigo estudiara en el extranjero. Estas inversiones requieren una mente analítica, estratégica. Manuela tomó la mano de Rodrigo sobre la mesa, sus uñas perfectamente pintadas de color rosa brillante contrastando con la piel bronceada de su prometido. Estoy tan orgullosa de ti, amor. Construir el futuro de la ciudad es una responsabilidad enorme. Es lo que hacemos los que tenemos capacidad de liderazgo, respondió Rodrigo, besando su mano como si fuera una princesa en un cuento de hadas barato. Mientras otros se conforman con trabajitos de supervivencia, nosotros creamos empleos, movemos la economía. Trabajitos de supervivencia. Las palabras se clavaron en mi estómago como una lanza caliente. Lázaro, otro primo de Rodrigo, se unió al coro de aduladores. Es admirable, hermano. Yo con mi consultora apenas manejo 2 millones al año, pero 50 millones, eso es jugar en las grandes ligas. Claro, pero hay que tener los contactos correctos, intervino Juan, limpiándose la boca con una servilleta de lino que probablemente costaba más que mi cena de una semana. No todos tenemos acceso a los círculos donde se mueven esas cantidades. Ofelia, la madre de Rodrigo, una mujer elegante con un collar de perlas que brillaba bajo las luces doradas, me miró con esa expresión que las señoras ricas reservan para los pobres dignos de compasión. Armando, querido, debe ser reconfortante saber que tu hija encontró a alguien que puede darle la vida que se merece. La vida que se merece. Como si la vida que yo le había dado durante 25 años hubiera sido una desgracia. Mi garganta se cerró. El sabor metálico del miedo y la humillación me llenó la boca. Quería levantarme, tomar mi abrigo viejo y salir de ahí con la poca dignidad que me quedaba. Pero mis piernas parecían soldadas al suelo. Mis manos temblaron imperceptiblemente alrededor de la copa de champán, y por un momento terrible, pensé que se me iba a caer. Rodrigo notó mi silencio y sonrió. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado a su presa herida y sabía que podía jugar con ella todo lo que quisiera. ¿Verdad, suegro? ¿No es increíble cómo la vida nos pone en el lugar donde debemos estar? El lugar donde debemos estar. Sus palabras se quedaron flotando en el aire espeso del salón, mezclándose con el aroma del perfume caro y la comida gourmet que no podía tragar. Yo era Armando Rodríguez. 65 años. Y en ese momento, para todas las personas que más había amado en mi vida, era absolutamente nadie. 30 años. 30 malditos años de mi vida entregados completamente a esa niña que ahora me miraba como si fuera un estorbo en su fiesta perfecta. Mientras Rodrigo seguía pavoneándose con su discurso sobre sus $50 millones, yo no podía dejar de recordar cómo había llegado hasta aquí, cómo había sacrificado cada sueño, cada oportunidad, cada momento de felicidad personal por una familia que ahora fingía no conocerme. Manuela tenía 5 años cuando su madre murió en ese accidente estúpido. Un borracho que se pasó un semáforo en rojo y destruyó mi mundo en 3 segundos. De la noche a la mañana me convertí en padre soltero, en madre y padre al mismo tiempo, en el único responsable de esa niña de ojos grandes que lloraba cada noche preguntando cuándo iba a volver mamá. ¿Saben lo que es dejar tu trabajo de las 6 de la mañana, correr al jardín de niños, recoger a tu hija, llevarla a casa, cocinarle, ayudarle con la tarea que ni siquiera entendías porque tú apenas habías terminado la secundaria, y luego irte a tu segundo trabajo de las 8 de la noche hasta las 2 de la madrugada? Durante 10 años. 10 años sin un solo día de descanso. Mientras Rodrigo hablaba de sus sacrificios para construir su imperio inmobiliario, yo recordaba las noches que me quedé despierto cosiendo los uniformes rotos de Manuela porque no tenía dinero para comprar nuevos. Las veces que comí sopa de lata durante una semana para poder pagarle las clases de piano que tanto quería. Los zapatos con agujeros que usé durante 2 años para que ella pudiera tener los tenis de marca que todas sus amigas llevaban. Papá, todas las niñas de mi clase van a Disney World en vacaciones, me había dicho una tarde, con esa voz dulce que usaba cuando quería algo imposible.
Tenía 12 años y acababa de llegar de la escuela con una sonrisa que se desvanecía lentamente mientras yo calculaba mentalmente cuánto costaba ese viaje. Trabajé turnos dobles durante 6 meses. Vendí el único recuerdo que tenía de mi esposa, su anillo de bodas de oro blanco. Pedí prestado dinero a gente que apenas conocía, prometiendo pagarlo con intereses que sabía que me iban a ahogar durante años. Pero la llevé. La llevé a Disney World y la vi gritar de felicidad en cada juego, tomándose fotos con Mickey Mouse mientras yo calculaba cuánto nos había costado cada sonrisa. Lidia, mi hermana, la misma que ahora se hacía la importante en la mesa principal, vino a suplicarme cuando su esposo Roberto los abandonó. Armando, no tengo a nadie más. Los niños necesitan ir a la universidad, y yo no puedo trabajar porque Teodora está enferma y alguien tiene que cuidarla. ¿Y qué hice? Como el idiota que siempre fui, hipotequé la casa. La única casa que había logrado comprar después de 15 años pagando renta, la puse como garantía para que los hijos de Lidia pudieran estudiar medicina e ingeniería. $40,000 que tardé 8 años en pagar, viviendo en un apartamento de 2 cuartos mientras ellos vivían su vida universitaria sin preocupaciones. Nunca me devolvieron un centavo. Nunca me dieron las gracias. Nunca siquiera reconocieron que sin ese dinero, hoy estarían trabajando en una fábrica como yo. Pero Manuela era diferente. O eso creía yo. Papi, quiero estudiar administración de empresas, me había dicho a los 18 años, con esos ojos brillantes llenos de sueños. Quiero tener mi propia empresa algún día. Quiero ser independiente. La universidad privada costaba $25,000 al año. 25,000. Yo ganaba 30,000 en total, trabajando como mula desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hice números una y otra vez, tratando de encontrar la manera de que los números funcionaran. No había manera. Vendí el carro. Empecé a ir al trabajo en autobús, 2 horas de ida y 2 de vuelta, para ahorrar en gasolina y mantenimiento. Dejé de comer fuera completamente. Dejé de comprar ropa. Dejé de vivir, básicamente, para convertirme en una máquina de generar dinero para los sueños de mi hija. Los fines de semana trabajaba limpiando oficinas. Los domingos reparaba carros en el garaje de un amigo por $50 el día. Durante 4 años no tuve un solo momento de descanso, un solo momento para mí mismo, un solo momento para preguntarme qué quería hacer con mi propia vida. Y cuando Manuela se graduó, cuando consiguió su primer trabajo en esa empresa de marketing ganando más en un mes de lo que yo ganaba en 3, pensé que había valido la pena. Pensé que finalmente podríamos ser una familia normal. Que ella me ayudaría un poco, que podríamos pasar tiempo juntos, que tal vez yo podría tomarme unas vacaciones por primera vez en 20 años. En lugar de eso, conoció a Rodrigo. Papá, Rodrigo dice que vivir en ese barrio no es seguro para una profesional como yo, me había dicho una tarde, 2 años atrás. Voy a mudarme a un apartamento mejor. Un apartamento de $2,000 al mes en la zona más cara de la ciudad. Mientras yo seguía pagando $700 por mi cuarto de ancianos en un edificio que se caía a pedazos. Rodrigo dice que mi carro es muy viejo y da mala imagen. Me va a ayudar a conseguir uno mejor. Un BMW del año. $40,000. Mientras yo seguía tomando el autobús porque no tenía dinero ni para un carro usado. Rodrigo dice que debería renovar mi ropa. Que para crecer profesionalmente necesito invertir en mi imagen. $3,000 en ropa de diseñador. Mientras yo usaba camisas con el cuello deshilachado y pantalones que había comprado en ofertas de fin de temporada. Cada Rodrigo dice era como una puñalada. Cada sugerencia de ese imbécil era una forma de decirme que todo lo que yo había hecho por ella no había sido suficiente. Que mi esfuerzo, mi sacrificio, mi vida entera dedicada a ella, había sido inadecuado. Y lo peor de todo era que Manuela lo creía. Empezó a visitarme menos. Empezó a contestar mis llamadas con prisa. Empezó a hablarme con esa paciencia forzada que usas con alguien que te da lástima. Papá, ya no tienes que preocuparte por mí. Rodrigo me cuida muy bien. Rodrigo me cuida muy bien. Como si mis 30 años de cuidarla hubieran sido un favor que le hacía a alguien más. Ahí estaba yo, parado en esa cena elegante, viendo a mi hija sonreír mientras su prometido me describía como un empleado doméstico que habían mantenido por caridad. La misma niña que había cargado en mis brazos cuando tenía pesadillas. La misma niña a la que le enseñé a andar en bicicleta corriendo detrás de ella durante horas bajo el sol. La misma niña que me abrazaba y me decía eres el mejor papá del mundo cada vez que conseguía algo que quería. Pero ya no era esa niña.
Era una mujer de 35 años que se había convertido en una extraña. Una extraña que compartía mi sangre, pero no mi memoria. Una extraña que había decidido que su nueva vida requería un nuevo pasado, uno donde yo no existía como el padre que lo había dado todo por ella, sino como un personaje secundario que había aparecido de vez en cuando para hacer favores menores. Rodrigo terminó su discurso con un brindis. Por el futuro que construimos juntos, con las personas que realmente importan a nuestro lado. Las personas que realmente importan. Yo no estaba en esa lista. Después de 30 años de ser lo único que importaba en la vida de mi hija, ahora era invisible. Pero todavía no sabían quién era yo realmente. Todavía no sabían que el empleado que habían decidido humillar públicamente tenía una historia que ninguno de ellos podía imaginar. Eso estaba a punto de cambiar. Ni siquiera quería estar ahí. Durante 3 semanas había inventado excusas para no ir a esa maldita cena de compromiso. Le dije a Manuela que tenía cita médica, que no me sentía bien, que tal vez era mejor que fuera solo la familia importante. Pero ella insistió con esa voz dulce y manipuladora que había perfeccionado desde que se juntó con Rodrigo. Papá, por favor. Es mi compromiso. ¿Cómo me va a ver la familia de Rodrigo si mi propio padre no viene? Su tono era de súplica, pero había algo más. Algo que me tomó días identificar, vergüenza. No quería que yo fuera, pero tampoco podía explicar por qué su padre no estaba presente sin quedar mal ella misma. Así que aquí estaba, como el idiota de siempre, cumpliendo mi papel de padre decorativo en el evento más importante de su vida adulta. El restaurante era de esos lugares donde una ensalada cuesta lo que yo gastaba en comida durante una semana. Manteles blancos almidonados, copas de cristal que sonaban como campanitas cuando las tocabas, meseros con trajes más elegantes que el mío. El tipo de lugar donde te sientes intimidado solo por respirar el aire acondicionado perfumado. Señor Rodríguez, bienvenido, me había saludado el maitre con esa sonrisa profesional que usan para gente que claramente no pertenece ahí. Su mesa está lista. Me guió hacia una esquina, lejos de la mesa principal donde estaban sentados los padres de Rodrigo y los invitados importantes. Por supuesto, incluso la distribución de las mesas era una declaración. Yo estaba en el rincón con algunos primos lejanos de Manuela que hacía años no veía, una tía abuela que no paraba de hablar de sus medicamentos, y Juan, el primo de Rodrigo que me miró como si fuera una cucaracha desde el momento en que me senté. Observé el salón durante los primeros 20 minutos, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Como mi propia hija había organizado su compromiso de manera que yo fuera claramente un invitado de segunda categoría en mi propia familia. Roberto, el padre de Rodrigo, llevaba un reloj que probablemente costaba más que mi apartamento entero. Su esposa Ofelia lucía un vestido que gritaba diseñador francés desde cada costura. Incluso sus gestos eran elegantes, como si hubiera nacido para este mundo de lujo y privilegio. Y ahí estaba Lidia, mi hermana, riéndose de chistes que no podía escuchar desde mi mesa del exilio, llevando joyas que nunca había visto antes. Joyas que sospechaba venían cortesía del mismo dinero que yo había prestado para la educación de sus hijos. Dinero que nunca mencionaba cuando hablaba de su nueva prosperidad. ¿Usted es el papá de Manuela?, me preguntó Teodora, la tía de Rodrigo, con curiosidad genuina. Era una señora mayor, probablemente la única persona en todo el salón que no sabía quién era yo o por qué debería tratarme con condescendencia. Sí, soy Armando, respondí, agradecido de tener una conversación normal por primera vez en toda la noche. ¡Qué niña tan hermosa y exitosa! Debe estar muy orgulloso, continuó, sonriendo sinceramente. Rodrigo no para de hablar de lo inteligente que es en los negocios. Me quedé callado. ¿Qué podía decir? ¿Que esa inteligencia la había desarrollado con los libros que yo compré trabajando turnos dobles? ¿Que su educación había costado cada momento de felicidad que yo podría haber tenido en los últimos 15 años? Sí, es una niña especial, murmuré, tomando un sorbo del vino más caro que había probado en mi vida. Sabía amargo. Lázaro, el otro primo de Rodrigo, se unió a la conversación sin ser invitado. Armando, ¿cierto? Rodrigo me contó que usted trabajó mucho para sacar adelante a Manuela cuando era pequeña. ¡Qué sacrificio tan admirable! La forma en que dijo sacrificio sonaba como si estuviera hablando de una mascota que había cuidado bien. Como si criar a mi propia hija hubiera sido un favor que le hacía al universo. Bueno, es lo que hace cualquier padre, respondí, sintiendo cómo me tensaba la mandíbula. Claro, claro. Pero debe ser reconfortante ver que ahora ella está en buenas manos. Rodrigo puede darle la vida que se merece. Ahí estaba otra vez esa frase.
La vida que se merece. Como si la vida que habíamos tenido juntos hubiera sido una desgracia de la que finalmente había escapado. Desde mi rincón podía ver perfectamente la mesa principal. Rodrigo gesticulaba animadamente mientras contaba alguna historia que hacía reír a todos. Manuela lo miraba con adoración, colgada de cada palabra como si fuera el hombre más fascinante del mundo. Los padres de él asentían con aprobación, claramente encantados con su futuro yerno. Era como ver una obra de teatro en la que yo había sido editado fuera del guión. ¿Cuándo había empezado todo esto? ¿Cuándo exactamente Manuela había decidido que su vida anterior, nuestra vida anterior, era algo de lo que había que avergonzarse? Recordé la primera vez que trajo a Rodrigo a casa. Hace 3 años. Llegó a mi apartamento pequeño y modesto con una expresión de disculpa en la cara, como si estuviera presentándole a alguien importante algo embarrassing que tenía que mostrar por obligación. Rodrigo, él es mi papá, Armando había dicho con voz nerviosa. Papá, él es Rodrigo. Mi novio. Rodrigo había mirado alrededor del apartamento con esa expresión que la gente pone cuando ve algo ligeramente desagradable pero trata de ser educada. Había estrechado mi mano con una sonrisa falsa y me había hablado con el tono que usas con niños pequeños o personas mayores que no entiendes muy bien. Mucho gusto, señor Rodríguez. Manuela me ha hablado mucho de usted. Mentira. Manuela claramente no le había contado nada real sobre mí, sobre nuestra vida, sobre cómo habíamos llegado hasta ahí. Le había contado la versión edulcorada, la versión que no lo incomodaría. Desde esa primera visita, cada encuentro había sido más incómodo que el anterior. Rodrigo hacía preguntas educadas sobre mi trabajo, sin jamás mostrar interés real en las respuestas. Manuela se ponía nerviosa cada vez que yo hablaba demasiado, como si tuviera miedo de que fuera a revelar algo embarrassing. Y gradualmente, las invitaciones se volvieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Las visitas más espaciadas. Papá, Rodrigo y yo vamos a cenar con sus padres el domingo. Papá, este fin de semana vamos a la casa de playa de la familia de Rodrigo. Papá, vamos a viajar a Europa con sus amigos. Siempre había una razón por la que yo no estaba incluido. Siempre había una explicación lógica y razonable. Pero el patrón era claro, mi hija estaba construyendo una nueva vida en la que yo no tenía lugar. El mesero se acercó a nuestra mesa para servir el segundo plato. Langosta termidor. Probablemente $100 por porción. Yo que había criado a Manuela con macarrones con queso de caja porque era lo único que podíamos permitirnos. Disculpe, le susurré al mesero cuando se inclinó para servirme. Hay baño por aquí. Necesitaba salir. Necesitaba aire. Necesitaba un momento para recuperar la compostura antes de que alguien notara que estaba al borde de una crisis nerviosa en medio de la celebración más importante de mi hija. Al fondo del pasillo, señor, a la derecha. Me levanté discretamente, esperando que nadie se diera cuenta de mi ausencia. Por supuesto, nadie lo hizo. En esa mesa brillante llena de gente exitosa y elegante, yo era tan invisible como un fantasma. Caminé por el pasillo estrecho, pasando por el bar donde otros comensales reían y celebraban sus propias ocasiones especiales. Parejas jóvenes brindando por aniversarios. Familias celebrando graduaciones. Gente normal con vidas normales que no se avergonzaba de quiénes eran o de dónde venían. Me quedé parado frente al espejo del baño, mirando al hombre de 65 años que me devolvía la mirada. Canas en el cabello que alguna vez fue negro. Arrugas alrededor de los ojos que venían de años de preocupación y noches sin dormir. Un traje barato que había comprado en liquidación porque era lo único que podía permitirme para la boda de mi hija. Este era yo, Armando Rodríguez. El hombre que había sacrificado todo por una familia que ahora fingía no conocerlo. Pero ellos no sabían quién era yo realmente. No sabían nada sobre mi vida antes de convertirme en el padre soltero desesperado que habían decidido que era. Era hora de que aprendieran. Cuando regresé del baño, Rodrigo ya había tomado el micrófono. El bastardo había esperado a que yo no estuviera para comenzar su gran espectáculo. Como si mi ausencia fuera el momento perfecto para decir las cosas que realmente pensaba sin tener que fingir respeto por mi presencia. Quiero agradecer a todos por acompañarnos en esta noche tan especial. Comenzó con esa voz impostada que usaba cuando quería sonar importante. El salón se quedó en silencio, todos los ojos fijos en él como si fuera a pronunciar el discurso más importante de sus vidas. Me quedé parado en la entrada del salón, invisible como siempre, observando cómo mi yerno se preparaba para destrozar lo poco que quedaba de mi dignidad frente a 40 personas.
Manuela y yo hemos recorrido un camino hermoso juntos, continuó, tomando la mano de mi hija y besándola teatralmente. Un camino que nos ha enseñado el valor de rodearse de las personas correctas, de construir un futuro sólido basado en principios sólidos. Las personas correctas. Ya sabía hacia dónde iba esto. Por supuesto, todos venimos de diferentes lugares, de diferentes historias, siguió, y su mirada se dirigió directamente hacia mí por primera vez en toda la noche. Y es importante reconocer a quienes, dentro de sus posibilidades, han contribuido de alguna manera a nuestro camino. Dentro de sus posibilidades. Hijo de puta. Por ejemplo, el papá de Manuela, Armando, dijo mi nombre como si tuviera mal sabor en la boca. Él ha sido, bueno, digamos que ha estado presente durante los años difíciles de Manuela. Los años difíciles. Los años en que yo trabajaba 18 horas diarias para que ella pudiera tener todo lo que necesitaba. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sonrisas incómodas, miradas de curiosidad, esa atención forzada que la gente presta cuando saben que están a punto de presenciar algo embarrassing. Armando es una persona muy humilde, continuó Rodrigo, saboreando cada palabra como si fuera un vino caro. Siempre ha hecho trabajitos aquí y allá, ayudando donde puede. Nunca tuvo grandes ambiciones, nunca buscó sobresalir, pero siempre estuvo dispuesto a hacer los trabajos que otros no querían hacer. Trabajitos. Los trabajos que otros no querían hacer. Sentí cómo se me calentaban las mejillas, cómo se me apretaba el pecho, como cada palabra de ese imbécil se clavaba en mi alma como cristales rotos. Es admirable, la verdad, siguió, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para ocasiones como esta. Gente simple, con vidas simples, que encuentra felicidad en las cosas pequeñas, sin complicarse con grandes proyectos o responsabilidades complejas. Gente simple, vidas simples, responsabilidades complejas. Juan, el primo de Rodrigo, empezó a sentir como si estuviera escuchando una profunda lección de vida. Exacto, primo. Es importante valorar a cada persona en su lugar, ¿verdad? Precisamente, respondió Rodrigo, inflando el pecho como un pavo real. Cada persona cumple su función en este mundo. Algunos están destinados a liderar, a construir imperios, a mover millones de dólares y crear empleos para miles de familias. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras flotaran en el aire como incienso. Y otros están destinados a, bueno, a ayudar en lo que puedan, a hacer su pequeña contribución desde su pequeño lugar en el mundo. Su pequeño lugar en el mundo. Ofelia, la madre de Rodrigo, aplaudió suavemente. ¡Qué palabras tan sabias, hijo! Es importante reconocer que cada persona tiene su papel en la sociedad. Exactamente, mamá. Por ejemplo, cuando Manuela era pequeña y necesitaba que alguien la cuidara mientras su papá trabajaba. Se detuvo, como si estuviera recordando algo pintoresco y tierno. Armando siempre estaba disponible para ser de niñero, ¿verdad, amor? Niñero. Me llamó niñero. El hombre que había criado solo a su futura esposa durante 30 años era, en su narrativa, un niñero ocasional. Manuela se rió nerviosamente. Una risa que me atravesó el corazón como una bala. Sí, papá siempre estuvo ahí cuando lo necesitaba, murmuró, sin levantar la vista de su plato. Cuando lo necesitaba. No cuando yo decidía estar ahí, no cuando yo sacrificaba mi vida entera por ella, sino cuando ella me necesitaba como si fuera un servicio que podía solicitar a conveniencia. Y ahora, continuó Rodrigo, levantando su copa de champán de $300, Manuela está donde siempre mereció estar. En una vida donde no tiene que preocuparse por dinero, donde puede desarrollar su potencial completo, donde puede ser la mujer exitosa y elegante que siempre fue destinada a ser. Donde siempre mereció estar. Como si los 30 años que pasó conmigo hubieran sido un error del destino que finalmente había sido corregido. Es hermoso ver cómo el amor verdadero puede elevarnos, agregó Roberto, el padre de Rodrigo, con voz solemne. Cómo puede sacarnos de situaciones limitantes y llevarnos hacia nuestro verdadero potencial. Situaciones limitantes. Esa era yo. Una situación limitante de la que mi hija había logrado escapar gracias al amor verdadero de un millonario. Lidia, mi propia hermana, la mujer a quien había salvado financieramente más veces de las que podía contar, asintió solemnemente. Es cierto. A veces el amor requiere que dejemos atrás las cosas que nos mantienen pequeños. Las cosas que nos mantienen pequeños. Yo era una cosa que mantenía pequeña a mi hija. Por eso es tan importante, continuó Rodrigo, caminando alrededor de la mesa como si fuera dando una conferencia magistral,
rodearse de personas que nos inspiren a crecer, a ser mejores, a alcanzar alturas que nunca creímos posibles. Sus ojos se encontraron con los míos mientras decía esto. La mensaje era claro, él era la persona que inspiraba a Manuela a crecer. Yo era la persona de la que tenía que crecer lejos. Armando dijo mi nombre como si fuera una ocurrencia tardía, siempre será bienvenido en nuestras celebraciones familiares. Siempre tendrá un lugar en nuestra mesa. Un lugar en su mesa. Como si fuera un invitado en la familia de mi propia hija. Porque aunque algunos de nosotros estemos destinados a grandes cosas, siguió, inflando aún más el pecho, es importante recordar de dónde venimos. Es importante mantener la humildad y recordar a las personas sencillas que, a su manera, contribuyeron a nuestro camino. Personas sencillas que contribuyeron a su manera. Yo había dejado de ser el padre que lo había dado todo por su hija. Ahora era una persona sencilla que había contribuido a su manera al éxito de otros. Lázaro levantó su copa. Por Rodrigo y Manuela. Por el futuro brillante que van a construir juntos. Y por todos los que los han apoyado en su camino, agregó Juan, mirándome directamente con esa sonrisa condescendiente que había estado practicando toda la noche. Todo el salón estalló en aplausos. 40 personas aplaudiendo el discurso que acababa de reducirme a un empleado doméstico de medio tiempo que había tenido la suerte de estar cerca de una familia exitosa. Manuela se levantó y abrazó a Rodrigo como si acabara de decir las palabras más románticas del mundo. Como si acabara de describir con precisión y justicia la historia de su vida. Y tal vez, desde su perspectiva, lo había hecho. Tal vez para ella yo realmente era solo una figura menor en su historia de éxito. Tal vez todos esos años que para mí habían sido de sacrificio total, para ella habían sido simplemente el telón de fondo inevitable de una infancia que había tenido que soportar antes de llegar a su verdadera vida. ¿No vas a aplaudir, suegro?, me gritó Rodrigo desde el otro lado del salón, con esa sonrisa de tiburón que había aprendido a odiar. 40 pares de ojos se volvieron hacia mí, esperando mi reacción. Esperando que sonriera y aplaudiera mi propia humillación. Esperando que cumpliera mi papel de persona sencilla que acepta su lugar en el mundo sin protestar. Levanté mis manos lentamente y aplaudí 3 veces. 3 palmadas secas que sonaron como disparos en el silencio expectante. Muy inspirador, dije con voz calmada, mirando directamente a Rodrigo. El bastardo sonrió, creyendo que había ganado. Que me había puesto en mi lugar definitivamente. Que había establecido la jerarquía familiar para el resto de nuestras vidas. No tenía idea de lo que estaba a punto de pasar. No tenía idea de quién era realmente el hombre al que acababa de humillar frente a 40 personas. Pero estaba a punto de descubrirlo. Después de ese aplauso patético que me arranqué como si me estuvieran extrayendo las muelas, necesitaba aire. Necesitaba salir de ahí antes de hacer algo de lo que me arrepintiera el resto de mi vida. Así que me levanté sin decir palabra, caminé hacia la terraza del restaurante y me quedé ahí parado, respirando el aire frío de la noche y tratando de calmar la tormenta que rugía dentro de mi pecho. Las luces de la ciudad se extendían frente a mí como un mar de diamantes. 40 pisos abajo, la gente vivía sus vidas normales, sin saber que aquí arriba un hombre de 65 años acababa de ser destruido emocionalmente por su propia familia. Saqué mi teléfono viejo, ese modelo barato que había comprado hace 3 años porque era lo único que podía permitirme. Tenía la costumbre de revisar las noticias cuando estaba nervioso, como si el sufrimiento del mundo pudiera poner en perspectiva mi propio dolor. La pantalla se iluminó y ahí estaba, en la página principal del noticiero nacional, una fotografía que me hizo detener la respiración. Era mi cara de hace 15 años, cuando aún llevaba uniforme. El titular decía, fallece General Tomás Herrera, héroe de la Operación Libertad. Armando Rodríguez, su segundo al mando, recuerda al comandante que salvó a 847 rehenes. Mi corazón se detuvo. Tomás había muerto. Mi comandante, mi mentor, el hombre que me había enseñado todo sobre liderazgo y honor militar, había fallecido esa misma tarde en el hospital militar donde había estado internado las últimas semanas. Toqué la noticia con dedos temblorosos. La nota era extensa, llena de detalles sobre la Operación Libertad de 2008, cuando un grupo terrorista había tomado el edificio del Ministerio de Educación con más de 800 empleados como rehenes. La operación de rescate había durado 36 horas y había sido dirigida por el general Herrera, con el coronel Armando Rodríguez como segundo al mando. Coronel Armando Rodríguez. Ese era yo. El empleado doméstico que acababan de humillar frente a 40 personas había sido coronel del Ejército Nacional durante 25 años. Seguí leyendo con las manos temblando.
La nota mencionaba mi condecoración por valor excepcional en combate. Hablaba de las 6 operaciones internacionales en las que había participado como parte de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. Mencionaba mi trabajo en la lucha contra el narcotráfico, dirigiendo operaciones que habían decomisado más de $200 millones en drogas. Había una foto de la ceremonia de condecoraciones de 2009. Ahí estaba yo, 30 kilos más delgado, vestido con uniforme de gala, recibiendo la medalla al mérito militar de manos del presidente de la República. A mi lado estaba Manuela, de 19 años, sonriendo orgullosa mientras su padre era reconocido como uno de los oficiales más destacados de su generación. Mi hija había estado ahí. Había visto esa ceremonia. Había visto cómo el presidente me estrechaba la mano y me agradecía por el servicio excepcional a la patria y por salvar vidas que de otra manera se habrían perdido. ¿Cómo podía haber olvidado todo eso? ¿Cómo podía haber permitido que Rodrigo me describiera como un empleado doméstico cuando ella sabía perfectamente quién había sido yo? Continúe leyendo. La nota incluía testimonios de soldados que habían servido bajo mis órdenes. El coronel Rodríguez era el tipo de líder por el que uno daría la vida, decía el capitán Márquez, ahora retirado. Nunca nos pidió hacer algo que él no estuviera dispuesto a hacer primero. En la Operación Tormenta, cuando teníamos que infiltrarnos en territorio enemigo, él fue el primero en cruzar la línea. La Operación Tormenta me llevó de vuelta a 2011, en la frontera con Colombia, cuando una célula terrorista había secuestrado a 5 ingenieros estadounidenses que trabajaban en un proyecto de carreteras. 48 horas de operación en territorio hostil, bajo fuego enemigo, coordinando 3 unidades especiales para un rescate que todos pensaban que era imposible. Los 5 ingenieros regresaron vivos a sus familias. Mi teléfono vibró. Era una notificación de otra noticia relacionada. 5 generales y 12 coroneles retirados asistirán al funeral del general Herrera el próximo viernes. Entre los nombres de los coroneles retirados que asistirían estaba el mío, Coronel R. Armando Rodríguez, condecorado con la Medalla al Valor, la Cruz de Servicios Distinguidos y la Medalla de las Naciones Unidas por Operaciones de Paz. 3 de las condecoraciones militares más altas del país. Reconocimientos que solo se otorgaban a oficiales que habían demostrado valor excepcional en combate y liderazgo sobresaliente en situaciones de crisis. De repente escuché risas que venían del salón. Rodrigo estaba contando otra historia, probablemente otra anécdota sobre su brillantez empresarial o su visión para el futuro. Las mismas personas que acababan de reírse de mi humildad y mis trabajitos estaban ahora encantadas con los relatos de grandeza de mi yerno. ¿Sabían ellos que el hombre al que acababan de despreciar había coordinado operaciones militares con presupuestos de $50 millones? ¿Que había tomado decisiones de vida o muerte que afectaban a cientos de personas? ¿Que había dirigido equipos de élite entrenados en las mejores academias militares del mundo? Seguramente no. Porque si lo supieran, si tuvieran la más mínima idea de quién era realmente Armando Rodríguez, no se habrían atrevido a tratarme como trataron esa noche. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Coronel Rodríguez. La voz era formal, militar. Sí, habla Armando Rodríguez. Coronel, soy el capitán Morales, del Estado Mayor. Lamento molestarlo tan tarde, pero queríamos informarle que el general Herrera lo mencionó específicamente en su testamento militar. Dejó instrucciones de que usted debía ser uno de los portadores del féretro en su funeral de Estado el viernes. Funeral de Estado. Solo los militares más condecorados recibían funerales de Estado, con honores completos, guardia de honor y la presencia del presidente de la República. Además, continuó el capitán, el presidente ha solicitado una reunión privada con usted después de la ceremonia. Quiere agradecerle personalmente por su servicio y consultar sobre algunos temas relacionados con la nueva estrategia de seguridad nacional. Una reunión privada con el presidente de la República. El mismo hombre que me había condecorado 15 años atrás quería consultarme sobre estrategia de seguridad nacional. ¿Coronel? ¿Está ahí? Sí, estoy aquí. Será un honor, respondí, tratando de mantener la voz estable. Perfecto. Le enviaremos los detalles por escrito mañana temprano. Y coronel, toda la oficialidad está muy emocionada de volver a verlo. Su reputación en el ejército sigue siendo legendaria. Reputación legendaria. Mientras yo me consideraba un fracaso, un viejo invisible que había desperdiciado su vida, mis antiguos compañeros de armas aparentemente me recordaban como una leyenda. Colgué el teléfono y me quedé ahí parado, sosteniendo el aparato como si fuera una granada a punto de explotar. Adentro,
escuché que alguien había encendido la televisión. Probablemente para mostrar algún video de compromiso o algo romántico que Rodrigo había preparado para impresionar a los invitados. Pero cuando me asomé por la puerta de cristal, vi que la pantalla mostraba las noticias de la noche. Y ahí, ocupando toda la pantalla, estaba mi fotografía de uniforme junto al titular: Muere General Herrera, héroe nacional. El salón se había quedado en silencio absoluto. 40 personas miraban la televisión, leyendo la noticia que mencionaba mi nombre, mi rango, mis condecoraciones. Vi cómo Manuela se ponía pálida. Cómo Rodrigo dejaba caer su copa de champán, que se estrelló contra el suelo derramando líquido dorado sobre sus zapatos de cuero italiano. Lázaro fue el primero en hablar, con voz temblorosa: ¿Ese es Armando? ¿El papá de Manuela? Todos los ojos se volvieron hacia la terraza, donde yo seguía parado con mi teléfono en la mano y una sonrisa que empezaba a formarse en mis labios. Era hora de que conocieran al verdadero Armando Rodríguez. Era hora de que supieran quién era realmente el hombre al que acababan de humillar. Y era hora de que mi hija recordara por qué una vez había estado orgullosa de llevar mi apellido. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi saco barato y caminé lentamente de regreso al salón. Cada paso que daba resonaba en el silencio absoluto que había caído sobre la fiesta. 40 personas me observaban como si hubieran visto un fantasma materializarse frente a sus ojos. Rodrigo seguía parado junto a los restos de su copa de champán, con una mancha oscura extendiéndose por su camisa blanca de $500. Su cara había perdido todo el color, y por primera vez en los 3 años que lo conocía, no tenía esa sonrisa arrogante pegada en los labios. Disculpen la interrupción, dije con voz calmada, caminando hacia el centro del salón donde todavía estaba el micrófono que Rodrigo había usado para humillarme. Creo que hay algunas cosas que necesito aclarar. Manuela me miraba con ojos enormes, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo en la televisión. La pantalla seguía mostrando mi fotografía de uniforme, con todas mis condecoraciones brillando en el pecho, junto a detalles de operaciones militares que había dirigido durante 25 años. No sé si todos alcanzaron a leer la noticia completa, continué, tomando el micrófono con la misma naturalidad con la que había dado órdenes a cientos de soldados. Pero parece que mi antigua vida ha decidido hacer una aparición inesperada esta noche. Roberto, el padre de Rodrigo, se había levantado de su silla y miraba alternativamente la televisión y a mí, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. Coronel, murmuró Ofelia, la madre de Rodrigo, con voz apenas audible. Usted es el coronel Rodríguez. Corrección, dije, ajustando el micrófono a mi altura. Coronel retirado Armando Rodríguez. 25 años de servicio activo en el Ejército Nacional. Especialista en operaciones especiales y contraterrorismo. El silencio se volvió aún más denso. Podía escuchar el tintineo de los cubiertos contra los platos mientras algunas personas trataban de seguir comiendo, como si la normalidad pudiera restaurarse ignorando lo que estaba pasando. Sé que esto debe ser confuso para algunos de ustedes, continué, paseando la mirada por todas las caras estupefactas que me rodeaban. Especialmente después del retrato tan colorido que acaban de escuchar sobre mi vida. Lidia, mi hermana, tenía la cabeza enterrada entre las manos. Sabía perfectamente quién había sido yo, y sabía que había permitido que me humillaran frente a toda esta gente sin decir una sola palabra en mi defensa. Déjenme contarles sobre algunos de esos trabajitos que mencionó mi yerno hace unos minutos, dije, y mi voz adquirió el tono de comando que había usado durante décadas para dirigir operaciones críticas. Juan, el primo de Rodrigo, había sacado su teléfono y estaba buscando información frenéticamente, probablemente tratando de verificar si lo que estaba viendo en la televisión era real. En 2008, dirigí la Operación Libertad junto al general Herrera. 847 rehenes. 36 horas de operación. 0 bajas civiles. Hice una pausa, dejando que los números se asentaran en sus mentes. El presupuesto de esa operación fue de $12 millones. Coordiné 4 unidades especiales, 2 helicópteros de combate y un equipo de negociadores especializados. Rodrigo había encontrado una servilleta y trataba torpemente de limpiar el vino de su camisa, pero sus manos temblaban tanto que solo estaba empeorando la mancha. En 2011, la Operación Tormenta. 5 ingenieros estadounidenses secuestrados en territorio hostil. Presupuesto, $8 millones. Duración, 48 horas. Resultado, 5 familias que pudieron abrazar a sus seres queridos en lugar de recibir ataúdes. Teodora, la tía anciana de Rodrigo, se había puesto de pie y caminaba lentamente hacia la televisión,
como si necesitara verla de cerca para creer lo que estaba leyendo. Entre 2009 y 2014, participé en 6 misiones internacionales como parte de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. Kosovo, Afganistán, Somalia. Dirigí equipos multinacionales con soldados de 12 países diferentes. Lázaro había dejado caer su tenedor. El sonido metálico contra el plato de porcelana resonó como un disparo en el silencio absoluto. En la lucha contra el narcotráfico, las operaciones bajo mi comando decomisaron drogas por valor de $230 millones en el mercado negro. Desmantelamos 3 carteles completos y capturamos a 42 narcotraficantes de alto nivel. Manuela seguía sentada en su silla, inmóvil, con lágrimas comenzando a formar charcos en sus ojos. Pero no eran lágrimas de orgullo. Eran lágrimas de algo que se parecía mucho a la vergüenza. ¿Saben cuál era mi salario como coronel?, pregunté, mirando directamente a Rodrigo. $8,000 mensuales. Más bonificaciones por operaciones de riesgo. Más asignaciones internacionales. Más compensaciones por tiempo en zona de combate. Las matemáticas eran simples. Durante mis últimos 10 años de servicio activo, había ganado más de $100,000 anuales. No era millonario como Rodrigo, pero tampoco era el empleado doméstico desesperado que él había descrito. Entonces, cuando mi hija tenía 19 años y necesitaba $25,000 anuales para la universidad, ¿saben qué hice? Miré a Manuela directamente. Solicité retiro voluntario. Dejé mi carrera militar en su punto más alto. Dejé un ascenso a general que estaba prácticamente garantizado. Los ojos de Manuela se abrieron aún más. Ella nunca había sabido esto. Nunca le había contado que había rechazado el ascenso más importante de mi carrera por ella. Porque resulta que un general en servicio activo no puede tener un segundo trabajo. Y yo necesitaba trabajar turnos dobles para pagar la universidad de mi hija sin tocar mis ahorros de retiro. Ofelia se había sentado pesadamente en su silla, como si sus piernas no pudieran sostenerla más. Así que dejé el ejército, dejé mi carrera, dejé mi identidad, para convertirme en lo que mi familia necesitaba que fuera, un proveedor silencioso que trabajaba en la sombra para que otros pudieran brillar. Roberto había sacado su propio teléfono y estaba leyendo la noticia completa, verificando cada detalle de mi historia militar como si fuera un investigador privado. Y durante 15 años, fui exactamente eso. Trabajé en empleos que estaban muy por debajo de mi nivel de preparación y experiencia, porque lo único que me importaba era asegurarme de que mi hija tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve. Lourdes, la amiga de Manuela, había empezado a llorar silenciosamente. Probablemente comenzaba a entender la magnitud de lo que acababa de presenciar. Pero esta noche continué, y mi voz se volvió más firme, más militar. Esta noche decidieron convertir mi sacrificio en una fuente de entretenimiento. Decidieron que mi historia de amor paternal era una historia de fracaso personal. Rodrigo finalmente encontró su voz, aunque sonaba como si hubiera estado gritando durante horas. Armando, yo no sabía. No, lo interrumpí, levantando una mano. No sabías porque nunca preguntaste. En 3 años de conocerme, nunca mostraste la más mínima curiosidad sobre quién era yo antes de convertirme en el estorbo en la vida perfecta de mi hija. El teléfono en mi bolsillo vibró. Probablemente más llamadas de antiguos compañeros que habían visto las noticias y querían contactarme. Antiguos compañeros que nunca habían olvidado al coronel Rodríguez, mientras mi propia familia había decidido borrarlo de la historia. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, pregunté, paseando la mirada por todas las caras que me observaban con una mezcla de shock, vergüenza y algo que se parecía mucho al miedo. Lo más triste es que nunca tuve que elegir entre ser el padre que quería ser y ser el hombre que era capaz de ser. Ustedes hicieron esa elección por mí. Decidieron que era más cómodo ver al empleado doméstico que reconocer al coronel retirado. Manuela finalmente se levantó de su silla, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Papá. No, mija, dije suavemente. Esta noche no soy tu papá. Esta noche soy el coronel Armando Rodríguez, y hay algunas cosas que el coronel necesita decirles a estas personas. Porque el coronel Rodríguez no había terminado de hablar. Ni por asomo. Permítanme contarles quién es realmente el hombre al que acaban de humillar, dije, y mi voz adquirió esa autoridad que había desarrollado comandando operaciones donde un error podía costar vidas humanas. Porque aparentemente mi familia ha decidido que es más fácil inventar una versión conveniente de la verdad que enfrentar la realidad. Caminé lentamente alrededor de la mesa principal, donde estaban sentados los padres de Rodrigo y mi hermana Lidia.
Cada uno de ellos evitaba mi mirada como si fuera radioactiva. El coronel Armando Rodríguez no era solo un soldado más, como algunos de ustedes están descubriendo ahora en sus teléfonos, continué, notando cómo Juan seguía buscando información sobre mí en internet, con los ojos cada vez más abiertos mientras leía. Era el oficial más joven en la historia del ejército en alcanzar el rango de coronel antes de los 40 años. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto del Ministerio de Defensa. Coronel Rodríguez, el ministro solicita una reunión urgente mañana a las 9. Hay una situación que requiere su experiencia inmediata. Una situación que requería mi experiencia inmediata. Mientras mi yerno creía que yo era incapaz de manejar responsabilidades complejas, el gobierno de mi país me estaba pidiendo asesoría en temas de seguridad nacional. ¿Saben cuántas veces me han llamado del gobierno en los últimos 5 años? Pregunté, levantando mi teléfono viejo. 43 veces. 43 consultas sobre estrategia militar, operaciones antiterroristas y seguridad fronteriza. Roberto, el padre de Rodrigo, había palidecido completamente. Como empresario exitoso, sabía exactamente lo que significaba que el gobierno te consultara sobre temas de seguridad nacional. Cada vez que hay una crisis internacional que puede afectar nuestro país, cada vez que hay una amenaza terrorista seria, cada vez que necesitan diseñar una operación compleja, el primer nombre en la lista de consultores es el mío. Teodora había regresado a su asiento, pero no podía dejar de mirarme como si fuera la primera vez que me veía en su vida. En 2019, cuando hubo amenazas de ataque terrorista durante la cumbre presidencial, ¿quién diseñó el protocolo de seguridad? En 2021, cuando el cartel de los Hermanos del Sur secuestró al hijo del embajador británico, ¿quién dirigió la operación de rescate desde la sombra? Manuela se había llevado las manos a la boca, con los ojos enormes llenos de lágrimas. Comenzaba a entender la magnitud de lo que había hecho, de lo que había permitido que hicieran. Y cuando mi propia hija necesitaba dinero para la universidad, ¿saben lo que hice? Rechacé 3 contratos de consultoría privada que me habrían pagado $200,000 cada uno, porque esos contratos requerían viajar al extranjero durante meses, y yo no iba a dejar sola a una niña de 19 años. $200,000. $600,000 en total que había rechazado por estar presente para mi hija durante sus años universitarios. En lugar de eso, trabajé en empleos que odiaba, en horarios que me mataban, ganando una fracción de lo que podría haber ganado, porque creí que mi responsabilidad como padre era más importante que mi carrera profesional. Lázaro había dejado de comer completamente y me miraba con una expresión que se parecía mucho al terror. Empezaba a comprender que había participado en la humillación de alguien que estaba muy por encima de él en cualquier escala que quisiera usar. Pero lo más hermoso de todo, continué, y mi voz se volvió más dura, más fría, es que nunca le conté nada de esto a mi hija. Nunca le dije cuánto dinero había rechazado por ella. Nunca le dije cuántas oportunidades había sacrificado. Nunca la hice sentir culpable por las decisiones que tomé voluntariamente. Rodrigo seguía parado junto a los restos de su copa, completamente inmóvil, como si moverse pudiera empeorar de alguna manera la situación en la que se había metido. Y durante 15 años, mantuve en silencio mi vida anterior porque pensé que mi hija me veía como su padre, no como mi rango militar. Pensé que mi valor para ella venía de nuestro amor, no de mis medallas. El mesero había aparecido discretamente para limpiar el vino derramado, pero se detuvo a medio camino cuando se dio cuenta de que había interrumpido algo mucho más serio que un accidente con una copa. ¿Pero saben qué descubrí esta noche?, pregunté, mirando directamente a Manuela. Descubrí que mi hija no solo no me ve como un padre respetable, sino que se avergüenza tanto de mí que permite que su novio me describa como un empleado doméstico frente a 40 personas. Las lágrimas de Manuela cayeron más rápido, pero no dijo nada. No podía decir nada, porque cada palabra que salía de mi boca era absolutamente cierta. Y descubrí que mi hermana Lidia, la misma mujer a la que le presté $40,000 para la educación de sus hijos cuando su esposo los abandonó, puede sentarse en silencio mientras me humillan, siempre y cuando ella esté cómoda en la mesa principal. Lidia finalmente levantó la vista, con la cara roja de vergüenza. Armando, yo. Tú sabías exactamente quién era yo, Lidia. Estuviste en mi ceremonia de retiro. Viste cuando el general me entregó la bandera doblada y me agradeció, por 25 años de servicio distinguido a la patria. Y esta noche me viste ser humillado como si fuera un extraño, y no dijiste una sola palabra. Ofelia, que había permanecido en silencio toda la noche, finalmente habló con voz temblorosa. Coronel Rodríguez, nosotros no sabíamos, si hubiéramos sabido. ¿Qué habrían hecho diferente? La interrumpí.
¿Me habrían tratado con respeto solo porque soy coronel? Mi valor como persona dependía de que ustedes supieran mi rango militar. Roberto se levantó lentamente de su silla, con la cara llena de una mezcla de respeto y terror que conocía bien. Era la misma expresión que ponían los políticos cuando se daban cuenta de que estaban hablando con alguien que tenía conexiones reales en los niveles más altos del gobierno. Coronel, por favor, acepte nuestras disculpas más sinceras. Si hubiéramos sabido quién era usted. Pero no sabían, lo corté. Y esa es exactamente la cuestión. Juzgaron a un hombre de 65 años por su ropa barata y su trabajo humilde, sin molestarse jamás en conocer su historia. Juan había guardado su teléfono y me miraba con una expresión de pánico absoluto. Probablemente acababa de leer sobre la operación en Somalia donde había dirigido un equipo internacional de 500 soldados, o sobre la vez que había testificado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre estrategias antiterroristas. Y lo más trágico de todo esto, continué, caminando de vuelta hacia el centro del salón, es que mi hija conocía todo esto. Ella vio las medallas. Ella estuvo en las ceremonias. Ella sabía que su padre había sido más que un empleado doméstico. Manuela sollozaba abiertamente ahora, con las manos tapándose la cara como si pudiera esconderse de la verdad. Pero en algún momento de los últimos 3 años, mi hija decidió que era más fácil reinventar mi historia que defenderla. Decidió que era más cómodo para su nueva vida que yo fuera un empleado fracasado que un coronel retirado. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez no lo ignoré. Lo saqué y miré la pantalla. General Morales, jefe del Estado Mayor. Contesté la llamada frente a todos, poniendo el altavoz para que pudieran escuchar. Coronel Rodríguez. Habla Armando. Coronel, acabo de ver las noticias sobre el general Herrera. Quería expresarle mis condolencias y también informarle que el presidente ha autorizado que se reactive su pensión completa de coronel, con retroactivo de 15 años. Pensión completa de coronel con retroactivo de 15 años. Eso significaba cerca de $500,000 de un solo pago, más una pensión mensual de $6,000 por el resto de mi vida. Además, continuó el general, hay una situación en la frontera norte que requiere su experiencia inmediata. ¿Estaría disponible para una misión de consultoría de 6 meses? La compensación sería de $150,000. $150,000 por 6 meses de trabajo. 3 veces lo que Rodrigo había dicho que ganaba en su empresa de construcción. Le confirmo mañana, general. Esta noche tengo un compromiso familiar. Perfecto, coronel. Y Armando, es bueno saber que todavía podemos contar con usted. Colgué el teléfono y miré las 40 caras estupefactas que me rodeaban. ¿Alguna pregunta sobre mis trabajitos? Pregunté con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. El silencio que siguió a esa llamada telefónica fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. 40 personas respirando al mismo tiempo, 40 personas procesando simultáneamente que acababan de presenciar la humillación pública de un coronel retirado que el gobierno de su país seguía consultando para misiones de seguridad nacional. Dejé que el silencio se extendiera. Había aprendido durante mis años de servicio que el silencio era a veces el arma más poderosa que tenías. Dejaba que las personas llenaran ese vacío con sus propios pensamientos, sus propias culpas, sus propios miedos sobre las consecuencias de lo que acababan de hacer. Rodrigo fue el primero en intentar romper esa tensión mortal. Su voz salió como un graznido, ronca y temblorosa. Armando, coronel, yo no. Nosotros no teníamos idea. Lo miré con la misma expresión que había usado para interrogar terroristas en salas de operaciones clasificadas. Esa mirada que decía claramente que no había excusa en el mundo que fuera suficiente para lo que acababa de pasar. No tenía ni idea de qué, exactamente, pregunté con voz calmada, mortalmente calmada. ¿No tenían idea de que vale la pena conocer a una persona antes de juzgarla? ¿No tenían idea de que un hombre de 65 años podría tener una historia más compleja que la caricatura que crearon para su entretenimiento? Juan había guardado completamente su teléfono y me miraba como si fuera una bomba que podía explotar en cualquier momento. Había dejado de ser el primo arrogante que se burlaba del empleado más leal de la familia y se había convertido en un hombre que claramente entendía que acababa de cometer un error catastrófico. Coronel Rodríguez, intervino Roberto, levantándose de su silla con las manos extendidas en una postura de súplica. Por favor, permítanos expresar nuestro más profundo. Siéntese, le ordené con voz militar, y Roberto se desplomó en su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica.
25 años dirigiendo soldados te enseñan a proyectar autoridad de una manera que corta cualquier intento de resistencia o negociación. Roberto, a pesar de todos sus millones y sus trajes caros, acababa de recordar que hay tipos de poder que no se pueden comprar. Esta noche continué, caminando lentamente alrededor de la mesa principal como un general inspeccionando tropas. Ustedes decidieron convertir mi vida en una comedia. Decidieron que mi historia de sacrificio paternal era material para chistes y risas educadas. Ofelia tenía lágrimas en los ojos, pero no se atrevía a hablar. Había entendido perfectamente que este no era el momento para palabras de disculpa o explicaciones. Durante 3 años, he venido a reuniones familiares donde mi yerno me trata como un pariente pobre del que hay que avergonzarse. Durante 3 años, he escuchado comentarios pasivo-agresivos sobre mi ropa, mi carro, mi apartamento, mi trabajo. Lázaro había empezado a sudar visiblemente. Se había dado cuenta de que todos sus comentarios sarcásticos sobre el empleado más leal de la familia habían sido dirigidos hacia alguien que probablemente tenía conexiones en niveles del gobierno que él ni siquiera sabía que existían. Y durante 3 años, me quedé callado porque pensé que el amor familiar significaba tragar los insultos con tal de mantener la paz. Pensé que mi papel como padre era soportar la condescendencia para que mi hija pudiera ser feliz. Manuela sollozaba sin control ahora, con la cabeza enterrada entre las manos. Pero yo no había terminado con ella. Ni por asomo. Pero esta noche descubrí algo muy interesante, continué, deteniéndome frente a la silla de mi hija. Descubrí que el problema no era que ustedes no sabían quién era yo. El problema era que les resultaba más conveniente fingir que no lo sabían. Levantó la vista hacia mí, con los ojos rojos e hinchados de llorar. Manuela sabía perfectamente quién era su padre antes de conocer a Rodrigo. Manuela estuvo presente en ceremonias militares donde me condecoraron por valor en combate. Manuela vio las medallas, leyó los certificados, presenció los honores. El silencio se volvió aún más opresivo. Todos entendían hacia dónde iba esto. Pero en algún momento, mi hija tomó la decisión consciente de borrar esa historia. Decidió que era más fácil para su nueva vida social que su padre fuera un empleado fracasado que un coronel retirado. Teodora, la tía anciana que había sido la única en tratarme con respeto básico durante toda la noche, me miraba con una expresión de profunda tristeza. Probablemente entendía mejor que nadie lo que significaba ser traicionado por tu propia familia. ¿Saben por qué?, pregunté, dirigiéndome a todo el salón pero mirando específicamente a Rodrigo. Porque un empleado doméstico no amenaza el ego de un empresario mediocre. Un empleado doméstico puede ser tolerado, condescendido, usado como ejemplo de humildad. Rodrigo había empezado a temblar visiblemente. Las manchas de vino en su camisa parecían heridas abiertas contra la tela blanca. Pero un coronel retirado con conexiones gubernamentales, con experiencia en operaciones de millones de dólares, con acceso directo a los niveles más altos del poder, eso es incómodo. Eso hace que tu éxito empresarial se vea pequeño en comparación. Lourdes, la amiga de Manuela, había dejado de llorar silenciosamente y ahora me miraba con una mezcla de fascinación y horror, como si estuviera presenciando un accidente automovilístico a cámara lenta. Así que mi familia conspiró, consciente o inconscientemente, para reducirme a una versión manejable de mí mismo. Una versión que no los incomodara en sus cenas elegantes. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de texto de mi antiguo segundo en comando. Coronel, acabo de ver las noticias. Todo el regimiento quiere asistir al funeral del general. ¿Nos vemos ahí? PD. Mi esposa dice que si necesita algo, lo que sea, solo tiene que llamar. Todo el regimiento. 200 hombres y mujeres que habían servido bajo mis órdenes y que todavía me recordaban con respeto y cariño, mientras mi propia familia me había convertido en una vergüenza familiar. Pero lo más triste de todo esto, continué, guardando el teléfono sin responder el mensaje, no es que me hayan humillado. No es que me hayan reducido a una caricatura. No es siquiera que hayan decidido que mi sacrificio paternal era material de comedia. Caminé hasta la ventana que daba a la ciudad, dándoles la espalda a todos por un momento. Lo más triste es que tuvieron la oportunidad de conocer realmente a un hombre que los amaba lo suficiente como para sacrificar su identidad por ellos. Y eligieron la versión inventada porque era más fácil de digerir. Me di vuelta para enfrentarlos otra vez, y vi 40 caras llenas de vergüenza, miedo, y algo que se parecía mucho al remordimiento. El coronel Armando Rodríguez nunca necesitó la aprobación de nadie para saber su valor. Dirigió operaciones que salvaron vidas, protegió a su país durante 25 años, y sacrificó una carrera brillante por amor paternal.
Rodrigo finalmente encontró el valor para hablar, con voz quebrada: «Coronel, por favor, déjenos». Pero Armando Rodríguez, el padre, lo interrumpí. Armando Rodríguez, el hombre que quería desesperadamente ser aceptado por su familia, ese hombre sí necesitaba su aprobación. Y ustedes se aprovecharon de esa necesidad para convertirlo en su entretenimiento personal. Manuela se levantó de su silla tambaleándose, con las lágrimas corriendo por su cara como ríos. «Papá, por favor, déjame explicar». La miré durante un largo momento, viendo en sus ojos el reconocimiento tardío de lo que había perdido, de lo que había destruido con su silencio cómplice. «No hay nada que explicar, mija», dije con voz suave, casi gentil. «Esta noche todos ustedes mostraron exactamente quiénes son cuando piensan que pueden salirse con la suya». Caminé hacia la salida del salón, deteniéndome una última vez para mirar a las 40 personas que habían venido a celebrar el compromiso de mi hija y habían terminado presenciando la resurrección de un fantasma que creían haber enterrado. «Disfruten el resto de su cena», dije, alcanzando la puerta. «Y la próxima vez que quieran humillar a alguien por entretenimiento, asegúrense de saber realmente quién es esa persona». El silencio que dejé atrás era ensordecedor. Y por primera vez en 15 años, me sentía completamente en paz conmigo mismo. Salí del restaurante con la cabeza en alto por primera vez en años. El aire frío de la noche se sentía limpio en mis pulmones, como si hubiera estado respirando aire tóxico durante décadas y finalmente hubiera encontrado oxígeno puro. Cada paso que daba me alejaba no solo del edificio, sino de 15 años de humillación silenciosa que había aceptado como el precio del amor familiar. Mi teléfono viejo sonó antes de que llegara a la esquina. El nombre en la pantalla me hizo sonreír por primera vez en toda la noche: General Morales. «Coronel Rodríguez». «Aquí estoy, general». «Armando, acabamos de recibir autorización presidencial para una operación especial en la frontera norte. Necesitamos que dirija un equipo de consultores para desarrollar una nueva estrategia antinarcóticos. 6 meses, $200,000, más bonificaciones por resultados». $200,000. En 6 meses iba a ganar más de lo que había ganado en los últimos 3 años trabajando en empleos que odiaba. «¿Cuándo comenzamos?» «Lunes a las 06:00 horas. ¿Está listo para volver al servicio, coronel?» «Volver al servicio». Las palabras resonaron en mi pecho como campanas de una catedral. «Más que listo, general». «Perfecto. Y Armando, es bueno tener de vuelta al verdadero coronel Rodríguez». Colgué y me quedé parado en la acera, mirando hacia arriba las luces del restaurante donde acababa de dejar la versión de mí mismo que había creado para complacer a una familia que nunca me había valorado realmente. Un taxi se detuvo frente a mí y el conductor bajó la ventanilla. «¿Necesita que lo lleve a algún lado, señor?» «Sí», respondí, subiendo al asiento trasero. «Al Hotel Nacional». Mientras el taxi se alejaba del restaurante, vi por el espejo retrovisor cómo algunas personas salían del edificio. Rodrigo estaba entre ellas, gesticulando frenéticamente mientras hablaba por teléfono, probablemente tratando de averiguar si podía reparar de alguna manera el daño que había hecho. Era demasiado tarde para eso. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Manuela: «Papá, por favor, no te vayas así. Necesitamos hablar. Te amo. Te amo». 3 palabras que había esperado escuchar durante 3 años, y que ahora llegaban demasiado tarde, cuando ya no tenían el poder de repararme. Escribí una respuesta simple: «Mañana empiezo una nueva misión. Nos vemos cuando regrese. Nos vemos cuando regrese. Tal vez en 6 meses. Tal vez nunca». El Hotel Nacional era donde se hospedaban todos los oficiales de alto rango cuando venían a la capital. El lugar donde había pasado mis últimas noches antes del retiro, 15 años atrás. Era caro, elegante, y exactamente donde debía estar un coronel la noche antes de regresar al servicio. «Buenas noches», le dije al recepcionista, un joven de unos 25 años que me miró con el respeto automático que mostraba hacia todos los huéspedes bien vestidos. «Buenas noches, señor. ¿Tiene reservación?» «Coronel Armando Rodríguez. Necesito la suite presidencial por esta noche». El joven revisó su computadora y frunció el ceño. «Señor, la suite presidencial cuesta $1,200 la noche». ¿Y?, pregunté con la misma voz que había usado para darle órdenes a soldados en zona de combate. El tono funcionó. El recepcionista se enderezó inmediatamente y comenzó a procesar la reservación sin más preguntas. «Por supuesto, coronel. ¿Cómo desea pagar?» Saqué mi tarjeta de crédito,
la misma que había tenido guardada para emergencias durante años porque nunca me había atrevido a usarla para lujos. Esta noche era diferente. Esta noche era el coronel Rodríguez, no el empleado doméstico, quien estaba tomando las decisiones. Mientras subía en el ascensor hacia el piso 12, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Lidia. Armando, por favor, contesta. Necesito hablar contigo. Ignoré la llamada. 2 minutos después, otro mensaje. Hermano, estoy tan avergonzada que no puedo ni respirar. Por favor, dame la oportunidad de explicarte. Borré el mensaje sin responder. La suite presidencial era exactamente lo que recordaba. Elegante, espaciosa, con una vista panorámica de la ciudad que se extendía como un mar de luces doradas hasta el horizonte. Era el tipo de lugar donde un hombre importante pasaba la noche antes de una misión importante. Me quité el traje barato y lo dejé caer al suelo. Mañana no iba a necesitarlo nunca más. Me duché con agua caliente durante 20 minutos, lavando no solo el sudor de la humillación, sino 15 años de pequeñez autoimpuesta. Cuando salí del baño, había 3 llamadas perdidas de Manuela y 2 mensajes de voz que no iba a escuchar. En lugar de eso, llamé al servicio a la habitación. Buenas noches, coronel. ¿En qué podemos servirle? Quiero una cena completa, lo mejor que tengan, y una botella de su mejor whisky escocés. Por supuesto, señor. ¿Alguna preferencia especial? Sorpréndanme. Mientras esperaba la cena, me senté frente a la ventana panorámica y pensé en el hombre que había sido antes de convertirme en padre soltero. El coronel Rodríguez que comandaba respeto instantáneo, que tomaba decisiones que afectaban a miles de personas, que nunca había tenido que pedir permiso para existir. Ese hombre había estado dormido durante 15 años. Pero esta noche había despertado. La cena llegó en una mesa rodante empujada por un mesero en uniforme blanco que me trató con la deferencia que reservaba para huéspedes importantes. Langosta, filete de res, vino francés que costaba más que mi renta mensual. A las 11 de la noche, mi teléfono sonó por última vez. Era Rodrigo. Esta vez contesté. Coronel Rodríguez. Su voz sonaba como si hubiera estado llorando. Habla Armando. Coronel, por favor, necesito hablar con usted. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para arreglar esto. Lo que sea. No hay nada que arreglar, Rodrigo, respondí con voz calmada. Esta noche ustedes mostraron exactamente quiénes son cuando creen que pueden salirse con la suya. No hay nada más que discutir. Pero coronel, yo no sabía, si hubiera sabido. Si hubiera sabido, me habrías tratado con respeto por mi rango, no por mi humanidad, lo interrumpí. Esa es exactamente la diferencia entre un líder y alguien que simplemente tiene dinero. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Coronel, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo compensar esto? Puedes asegurarte de que mi hija sea feliz, respondí. Y puedes recordar por el resto de tu vida que el respeto no se compra, se gana. Colgué y apagué el teléfono. A las 6 de la mañana siguiente, me desperté naturalmente, como había hecho durante 25 años de servicio militar. Me puse el único traje decente que tenía y bajé al lobby del hotel, donde un carro oficial del gobierno me estaba esperando. ¿Coronel Rodríguez?, preguntó el conductor, un sargento joven que me saludó con respeto militar. Así es. El general Morales lo está esperando en el Ministerio de Defensa, señor. Mientras el carro se alejaba del hotel, vi mi reflejo en la ventana. Era el mismo hombre que había entrado al restaurante la noche anterior, pero completamente diferente. Los hombros derechos, la cabeza en alto, los ojos llenos de propósito. Era el coronel Armando Rodríguez, de vuelta al servicio de su país. Y por primera vez en 15 años, sabía exactamente quién era. Mi teléfono, que había vuelto a encender, tenía 17 mensajes sin leer de mi familia. Los borré todos sin abrir ninguno. Tenía trabajo que hacer. Trabajo importante. Trabajo que solo el coronel Rodríguez podía hacer. Y esta vez, nadie iba a convertir mi historia en una comedia. Esta vez, iba a escribir mi propio final.